tenemos el primer signo del zodiaco, que es Aries, pero antes te voy a invitar a que te suscribas y darle me gusta al video. Estaría midiendo 8 centímetros aproximadamente y te puede ser útil como complemento para los ramos de flores, como colgante para mochilas, bolsos, para el auto y como llavero. Estaré tejiendo el gorrito con el gancho del 2 milímetros y el resto de las piezas con el gancho de 1.75 milímetros. Eso sería todo y comenzamos a tejer. Empezamos tejiendo un anillo mágico de 8 puntos cerrado con un deslizado y vamos a tejer la vuelta 2 con 8 aumentos, quedando la vuelta con 16 puntos. En la vuelta 3 vamos a tejer un punto y un aumento. Esta serie la repetimos 8 veces hasta terminar 24 puntos la vuelta. De la vuelta 4 a la vuelta 10 vamos a tejer sin aumentos ni disminuciones 24 puntos en cada vuelta. Terminé hasta la vuelta 10 y ahora vamos a tejer 2 puntos, 1, 2 y una disminución. Esta serie la vamos a repetir 6 veces hasta terminar la vuelta con 18 puntos. En la vuelta 12 vamos a tejer un punto y una disminución. Esta serie la repetimos 6 veces hasta tener 16 puntos. Ahora vamos a rellenar el centro y hacia los lados sin abrir los puntos. Vamos a trabajar la vuelta 13 por las hebras traseras de los puntos. Vamos a tejer sin aumentos ni disminuciones hasta terminar 12 puntos la vuelta. Ahora de la vuelta 14 a la vuelta 16 vamos a trabajar sin aumentos ni disminuciones hasta terminar las vueltas con 12 puntos. Ya terminé la vuelta 16, ahora con la ayuda de una pinza o con un lápiz o con una pluma vamos a hacer espacio en el relleno porque este cuellito que nosotros tejimos va a ir por dentro. Vamos a procurar de no apretar la cabecita para no cerrar el espacio que hicimos y vamos a tejer la vuelta 17 tejiendo 8 disminuciones. Al terminar vamos a cortar hebra larga, vamos a cerrar por las hebras delanteras de los puntos y este cuellito lo vamos a meter en el espacio que hicimos dentro del relleno. Vamos a meter la aguja por en medio sacando por arriba de la cabeza. Sacamos la aguja y vamos a jalar la hebra y con la ayuda de nuestro dedo vamos a empujar hacia adentro y con la ayuda también de una pinza o de un lápiz vamos a ir metiendo este cuello. Ya que metí el cuello con la pluma voy a huecarlo bien para que quede así como lo estás viendo. Vamos a estirar la hebra un poco más. Al finalizar vamos a esconder hebra y cortamos. Así es como se vería. Empezamos tejiendo un anillo mágico de 5 puntos y lo vamos a cerrar con un deslizado. Y vamos a trabajar de la vuelta 2 a la vuelta 5 sin aumentos ni disminuciones, tejiendo 5 puntos en cada vuelta. Al finalizar cortamos hebra y vamos a cerrar por las hebras delanteras de los puntos y así es como quedaría. En color carne tejemos la primera pierna tejiendo un anillo mágico de 6 puntos cerrado con un deslizado y vamos a trabajar la vuelta 2 a la vuelta 3 sin aumentos ni disminuciones, los 6 puntos en cada vuelta. Al terminar la primera pierna vamos a terminar con un deslizado o duplicando el punto, cortamos hebra y escondemos y así es como nos quedaría. Ya terminé de tejer la segunda pierna, pero voy a hacer un cambio de color. El último punto lo voy a cerrar en color gris. Aquí tengo las dos hebras en el gancho, pero antes de cerrar el punto lo voy a cerrar en el color gris, así como lo estás viendo. Ahora me voy a pasar al siguiente punto y voy a tejer un deslizado. Este deslizado no va a contar como punto. Aquí ya terminé de tejer el deslizado. Ahora voy a tejer deslizados alrededor de toda la pierna y voy a tejer 6 deslizados. 1, 2, 3, 4, que no queden apretados, 5
y el último deslizado lo voy a volver a tejer en donde tejí el deslizado que no iba a contar. Lo voy a tomar por en medio el deslizado y voy a pasar hacia atrás. Queda un poquito apretado, pero con paciencia lo vamos a sacar y tejemos el último deslizado. Son 6 deslizados en la pierna. Ahora voy a cortar esta hebra y esconder. Después voy a tejer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y voy a unir la primera piernita que nosotros tejimos y voy a tomar un punto. Y voy a tejer un deslizado. Este deslizado tampoco va a contar como un punto. Voy a seguir tejiendo deslizados que serían 6. 1, que no queden apretados. 2, 3, 4, 5 y en donde tejí el deslizado, el que no contaba, voy a tejer el sexto. Esto va a evitar que se hagan huequitos entre las piernas para que quede bien cerrado nuestro trabajo. Aquí vamos a empezar la vuelta 5. Vamos a trabajar por las hebras de las cadenitas y vamos a tejer puntos bajos. Tomamos la primera cadenita y tejemos el primer punto bajo. Este punto bajo lo vamos a marcar como el primer punto de la vuelta 5. Ahora vamos a tejer los 2 puntos que faltan de las cadenitas y en total serían 3 puntos bajos. Ahora vamos a trabajar alrededor de la pierna tomando el deslizado por la hebra trasera, el deslizado en color gris, y vamos a tomar también la hebra delantera de la pierna en color carne. Es por eso que no deben de quedar apretados los deslizados para que sea un poco más fácil de tomarlos. En caso de que para ti sea más difícil estar tomando las 2 hebras, puedes solamente tomar la hebra trasera de los deslizados. En total vamos a tejer 6 puntos bajos en la pierna. Aquí ya terminé de tejer los 6 puntos de la primera piernita y ahora me voy a pasar a las cadenitas y voy a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Ahora voy a repetir lo mismo que en la otra pierna. Voy a tomar la hebra trasera del deslizado en color gris y la hebra delantera de la piernita en color carne y voy a tejer 6 puntos en la pierna, terminando la vuelta con 18 puntos. Ahora vamos a trabajar la vuelta 6 sin aumentos ni disminuciones hasta terminar la vuelta tejiendo 18 puntos. En la vuelta 7 vamos a trabajar 4 puntos y una disminución. Ya tejí el primer punto, 2, 3, 4 y la disminución. Esta serie la vamos a repetir 3 veces hasta tener 15 puntos en la vuelta. Ahora vamos a trabajar de la vuelta 8 a la vuelta 10 sin aumentos ni disminuciones, quedando con 15 puntos cada vuelta. A esta altura vamos a rellenar desde las piernitas hasta el cuerpo sin abrir los puntos. Trabajamos la vuelta 11 y trabajamos 3 puntos. Ya marqué el primer punto. Voy a tejer 2 y 3. Ahora voy a tomar 5 hebras delanteras de 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y estas 5 hebras las voy a cerrar en un solo punto. Pero antes voy a marcar el punto siguiente porque cuando cerremos estos 5 puntos nos vamos a confundir y podemos agarrar el huequito que quedó donde hicimos la disminución. Vamos a pasar nuestra hebra por esos 5 hebras y lo vamos a cerrar. Aquí está el próximo punto. Quito mi marcador y voy a tejer 3 puntos. 1, 2 y 3 puntos. Voy a volver a repetir la disminución de 5 hebras delanteras de puntos. Voy a tomar la primera. 1, 2, 3,
4 y aquí está el marcador de mi primer punto de inicio, lo voy a quitar y voy a tomar la quinta hebra y lo voy a cerrar en un solo punto, así es como nos estaría quedando y nos van a quedar 7 puntos en total y vamos a trabajar de la vuelta 12 a la vuelta 15 7 puntos sin aumentos ni disminuciones. Vamos a ir rellenando mientras vamos a ir tejiendo. Al terminar vamos a cortar la hebra y vamos a cerrar por las hebras delanteras de los puntos y al finalizar escondemos hebra. Empezamos tejiendo 6 cadenas y en la segunda cadenita vamos a tejer un deslizado. Ahora tejemos una cadena, vamos a jalar la hebra a la altura de 2 dedos más o menos y vamos a dar giros 1, 2, 3, 4 y 5 giros. La hebra que gire la voy a hacer hacia un lado y en donde mismo donde tejí el deslizado voy a tejer otro deslizado, así como lo estás viendo. Vamos a volverlo a repetir, pasamos a la siguiente cadenita y tejemos un deslizado. Ahora tejemos una cadena, vamos a jalar la hebra a la altura de 2 dedos, así como lo estás viendo. Vamos a girar 1, 2, 3, 4 y 5. Jalamos la hebra que giramos y ahí donde mismo donde tejimos el deslizado, tejemos otro deslizado y lo vamos a pasar por la hebra que giramos, así. Este procedimiento lo vamos a hacer 5 veces para hacer 5 mechones. Tejemos el deslizado, cadena, jalamos hebra a altura de 2 dedos más o menos, giramos 5 veces, 2, 3, 4, 5, jalamos la hebra que giramos para hacer espacio y tejemos el deslizado donde tejimos el deslizado anterior y lo pasamos también por la hebra que giramos. Así lo vamos a ir repitiendo. Aquí estoy tejiendo el último mechoncito, voy a terminar tejiendo una cadena para fijar el tejido. En total tejimos 5 mechones, 2, 3, 4 y 5. Voy a darle unas giraditas a estos mechoncitos para que queden más definidos y al finalizar voy a cortar hebra y escondemos. Antes de tejer el gorro, quiero aclarar que se tejerá en punto V, porque así el punto queda más flojo y quedará a la medida que se necesita para que quede en la cabeza. En caso de que lo quieras trabajar en punto X o en punto X falso, te recomiendo que lo tejas más flojito o con un gancho del 2.5 milímetros. Así como tejimos la cabeza, vamos a tejer el gorrito. Empezamos con un anillo mágico de 8 puntos cerrado con un deslizado. La vuelta 2 la vamos a tejer con 8 aumentos, quedando la vuelta con 16 puntos. La vuelta 3 la vamos a trabajar con un punto y un aumento, repitiendo 8 veces esta serie, terminando la vuelta con 24 puntos. Y la vuelta 4, 5, 6, 7 y 8 la vamos a trabajar con 24 puntos. Vamos a cortar hebra y vamos a duplicar punto. Si no quieres duplicar punto, puedes hacer un deslizado y esconder hebra. Vamos a contar 1 y 2. Vamos a meter nuestra aguja por detrás. Vamos a regresar al último punto de la vuelta y lo vamos a meter nuestra aguja por en medio de ese punto. Jalamos y así es como se duplica el punto. Y vamos a esconder la hebra. En color carne vamos a tejer en un anillo mágico 4 puntos. 1, 2, 3 y 4 puntos. Vamos a cerrar este anillo mágico, cortamos hebra larga para después coser.
Vamos a posicionar los ojos, vamos a contar vueltas. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí vamos a poner los ojos con 5 puntos de separación. 2, 3, 4 y 5. Y en el sexto vamos a poner ahí el ojito. Con la ayuda de la pinza voy a abrir el punto para poner ahí silicón y voy a pegar el ojito. Y hacemos lo mismo del otro lado. Ahora vamos a contar vueltas para las orejas. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en la vuelta 8 con 3 puntos de separación vamos a poner las orejas. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Posicionamos el cabello, vamos a contar vueltas. 1, 2 y en la vuelta 3 lo vamos a colocar. Vamos a aplicar silicón, vamos a aplicar más o menos a la altura del ojo. Aplicamos bastante silicón y vamos a colocar el cabello y lo fijaremos con alfileres. Vamos a acomodar bien y vamos a levantar el cabellito y vamos a poner por abajo también de los mechoncitos y acomodamos. Vamos a coser las orejas y vamos a tomar solamente un punto de la parte de arriba hacia abajo. Jalamos. Vamos a tomar un punto de la parte de abajo de la oreja y vamos a volver a subir por el mismo punto donde iniciamos. Vamos a sacar nuestra aguja y vamos a volver a tomar un punto, pero ahora de la parte de arriba de la oreja. Pasamos por el punto hacia atrás, jalamos así y ahora esta hebrita que quedó suelta la vamos también a meter por detrás, que salga por donde mismo donde sacamos la anterior. Y así es como quedaría. Vamos a anudar y escondemos hebras. Y hacemos lo mismo del otro lado. Colocamos el gorrito, vamos a identificar en donde cerramos el último punto de la vuelta, que va a ir en la parte de atrás. Vamos a tomar un poco de cabello de enfrente, así como lo estás viendo, y vamos a ir bajándolo hacia atrás. Aquí con la ayuda del gancho voy a bajarlo un poquito más y voy a ir bajando. Ya que tiene la posición que yo quiero, voy a poner silicón todo alrededor del gorrito y lo voy a fijar con alfileres para que seque. Ahora en color salmón vamos a ribetear el cuernito y vamos a posicionar 7 alfileres a la altura del ojito, empezando por la vuelta 7. De la vuelta 7 hacia arriba fui formando un círculo, así como lo estás viendo con alfileres. Aquí voy a quitar el primero para tomar el punto. Voy a enganchar la hebra en color salmón, voy a tejer un nudo corredizo para que sea más fácil trabajar y no se zafe la hebra. Y voy a tejer una cadena. Me voy a pasar al siguiente alfiler, voy a quitar el alfiler y voy a tejer el primer punto bajo. 1, me paso al siguiente, quito el alfiler, 2, me paso al siguiente, quito el alfiler, 3, pasamos al siguiente, quitamos el alfiler, 4, pasamos al siguiente, quito el alfiler, 5, voy a tomar el punto siguiente y 6. Ahora voy a tejer la segunda vuelta. Voy a tomar la hebra delantera de la cadenita que tejimos y ahí voy a hacer el primer punto. 1, me paso al siguiente, 2, 3, 4, 5, 6 y
7 puntos. Aquí termino la segunda vuelta. Esta hebrita la voy a esconder para que no me esté estorbando cuando vaya tejiendo. Las demás vueltas las voy a ir trabajando por las hebras traseras de los puntos. Ahora voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el último punto 7. Ahora tejemos la vuelta 4 por las hebras traseras. Vamos a tejer 3 puntos. 1, 2 y 3. Vamos a tejer una disminución. Vamos a meter nuestro gancho por la hebra, sacamos hebra, no vamos a cerrar, nos pasamos a la siguiente hebra del siguiente punto, sacamos hebra y lo cerramos en un solo punto. Y vamos a terminar la vuelta tejiendo 2 puntos, 1 y 2. Tejemos la vuelta 5 tejiendo 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y por último 6. Ahora tejemos la vuelta 6, tejemos 1, vamos a tejer una disminución y vamos a terminar la vuelta con 3 puntos. 1, 2 y por último 3. En la vuelta 7 tejemos un punto, una disminución y terminamos con 2 puntos. 1 y 2. Ahora por último vamos a trabajar la vuelta 8 y la vuelta 9 con 4 puntos cada vuelta para terminar estos cuernitos. Aquí estoy terminando el último punto de la vuelta 9. Vamos a doblarlo de esta manera, así es como debería de verse. Vamos a cortar hebra larga para coser, vamos a cerrar por las hebras delanteras de los 4 puntos. Vamos a doblar y vamos a coser a un punto de distancia de donde tejimos nuestro cuernito. Así como lo estás viendo, vamos a pasar nuestra aguja de lado a lado del cuernito de la punta. Así, y volvemos a pasar por el mismo punto. Y así vamos a darle varias pasadas y escondemos hebra. Vamos a coser los brazos en la vuelta 6. Vamos a tomar un punto del cuerpo. Vamos a jalar la hebra, la vamos a sacar. Y vamos a atravesar el bracito de lado a lado. Y volvemos a pasar por el punto del cuerpo hacia adelante, así como lo estás viendo. Voy a quitar el alfiler y voy a tomar ahora un punto del brazo, el más cercano al cuerpo. Y voy a pasar la hebra. Vuelvo a pasar por el punto del cuerpo hacia atrás y voy a tomar un punto también del bracito como lo hice por delante. Al finalizar vamos a pasar la aguja por detrás del cuerpo y vamos a esconder hebra. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Ahora en color dorado vamos a bordar el signo de Aries y voy a marcar con alfileres. En la vuelta 6 centrado pongo el primer alfiler. En la vuelta 7 coloco 2 alfileres con 4 puntos de separación y en la vuelta 9 coloco 2 alfileres más con 2 puntos de separación. Voy a sacar la hebra dorada por la vuelta 6 y voy a recorrer con la hebra los alfileres de al lado, así como lo estás viendo, y voy a meter mi aguja por el alfiler de la vuelta 7 y voy a regresar por la vuelta 6.
Voy a hacer lo mismo del otro lado, voy a recorrer los alfileres con la hebra, meto la aguja por la vuelta 7 y me voy a ir por la parte de atrás para sacar la hebra. Voy a quitar los alfileres de la vuelta 7 y ahora con silicón voy a poner en la parte de atrás de esta hebra color dorado para fijarla. Vamos a tener cuidado de no manchar con silicón, vamos a poner de a poquito en poquito para poder fijar esta hebra. Ahora voy a quitar el primer alfiler que puse, voy a juntar este piquito que quede bien junto y ahora voy a quitar los de la vuelta 9 y voy a poner silicón en la parte de atrás, pero que no quede en piquito sino que quede con curvita, así. Voy a quitar el siguiente, voy a poner silicón en la parte de atrás y también vamos a procurar que quede en forma de curvita. Al finalizar vamos a esconder hebras y dejamos secar. Ahora vamos a pegar la cabeza, yo voy a ponerle silicón frío, pero si tú gustas puedes ponerle silicón caliente y se la pegamos al cuerpo, así es como quedaría. Ahora le bordaremos un contorno a los ojos con hilo para bordar en color negro. Vamos a sacar la hebra por un lado del ojito en la vuelta 8 y pasamos por arriba del ojito. Vamos a meter también la aguja por la vuelta 8. Llevamos la hebra por detrás, jalamos y así es como quedaría el contorno y hacemos lo mismo del otro lado. Al finalizar escondemos hebras. Ahora con rubor en color rosa vamos a darle profundidad a esta carita y vamos a poner unas chapitas en la vuelta 9, así como lo estás viendo, de menos a más. Y después en la vuelta 8 vamos a ponerle también color. Voy a tomar un poco más de sombra porque ahora le voy a dar profundidad a las orejitas en la parte interna de la orejita, ¿sí? También lo vamos a hacer en los bracitos, en donde están los hombros, de menos a más siempre. Y en la parte de abajo, en las piernitas, así. Lo iremos retocando de poco a poco hasta que quede en la intensidad que más nos guste. Hemos terminado de tejer el signo de Aries. Si te gustó mi video, nuevamente te invito a que te suscribas y darle me gusta. Y para el colgante de auto puedes tejerle 120 cadenitas en la parte media de la vuelta 5 del gorro o puedes colocarle un llavero. Y nos vemos en el próximo video.